Bienvenidos a una cita con la vida. ¿Cómo están? Buena semana para todos en este día lunes que comenzamos ya con este programa, con este micro que realmente tiene el propósito de bendecir la vida de cada uno de aquellos que está del otro lado. Y aquí estamos junto con mi esposo, junto con Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes, Eliana. Buenas tardes a cada televidente. Bueno, ya con la alegría de poder comenzar la semana de esta manera y por sobre todo, buscando a través de la palabra de Dios, siempre buscando la palabra de Dios y no solamente buscando, sino atesorándola al corazón. Así que bueno, de la mejor manera, teniendo la esperanza de la Biblia, ¿no? Que nos da la Biblia. Claro que sí. La palabra de Dios dice que es viva y que es eficaz. Y claro que cuando dice que es viva es porque a cada uno, en cada momento que la leamos, siempre va a darnos una respuesta, siempre va a ser aquella que nos va a impulsar y nos va a motivar a ir por más. Exactamente, Eliana. Así que bueno, ese es el propósito de estos micros, de esta cita con la vida. Así que bueno, la verdad que con una alegría poder estar en esta ocasión. Claro que sí. Bueno, ¿y qué vamos a estar compartiendo en esta tarde? Bueno, algo que está relacionado con esto que estamos compartiendo, vamos a estar hablando de la esperanza que nos da la Biblia. En la Biblia tenemos información que Dios nos da a cada uno de nosotros y que eso es una esperanza. Pero también hay otra esperanza. Y vamos a estar compartiendo, tenemos la realidad de lo que nos pasa, las situaciones que vivimos y que por ahí es esperanza contra esperanza. Pero bueno, para no hacer mucho lío, vamos a ir a la palabra de Dios. Directamente, vamos a la palabra de Dios a recibir lo que el Señor tiene para este día. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta tarde y vamos a hablar de un hombre que está en la Biblia y él es Abraham, el padre de la fe. Pero hay algo importante que también el apóstol Pablo nos enseña con respecto a Abraham y vamos a sacar una enseñanza de esta parte de la Biblia que Pablo nos enseña, ¿no? Dice Romanos capítulo 4, verso 18 al 22, dice la palabra de Dios, esperanza, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía 100 años, y también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que reafirmó su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y es tremendo, ¿no? Esto que nos enseña la Biblia. Obviamente, esta palabra tiene que ver con algo que vemos en el Génesis, cuando Abraham, Dios le da la promesa de que iba a ser padre, y sobre todo padre de multitudes, ¿no? Sin embargo, la Biblia resalta ¿cuál fue la esperanza que Abraham tomó? Y Abraham toma, a través de la fe, toma la promesa de creerle a Dios. ¿Sabe que la Biblia nos muestra siempre, obviamente, que hay una palabra de Dios para cada uno de nosotros? Cuando nosotros vamos a la Biblia es la palabra de Dios, y qué importante porque la Biblia está llena de información y es una esperanza. Cuando hablamos de las buenas nuevas o las buenas noticias, es la Biblia, ¿no? Y qué importante hoy, en estos tiempos actuales, seguir un poco este ejemplo de Abraham, y que sobre todo el apóstol Pablo lo resalta. Dice que él tuvo esperanza contra esperanza. Ahora, la Biblia nos habla, ¿qué será esperanza contra esperanza? Hablar de dos esperanzas. La esperanza de Dios era que
Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo y que iba a ser padre de multitudes. Esa es la promesa de Dios, la esperanza de Dios. Ahora, la esperanza humana era que su esposa era estéril, que él ya era viejo, y era obviamente una realidad que Abraham estaba viviendo. Pero sin embargo, dice que él creyó, esperanza contra esperanza. Y yo creo que a todos nos pasa en la vida y cada día tenemos que luchar, ¿no? Esperanza contra esperanza. A veces nos toca la realidad que vivimos, que nos quiere condicionar, que va en contra de la fe, porque a veces las situaciones que nos acontecen parecen ir en contramano a lo que la palabra de Dios dice. Y es ahí donde cada uno de nosotros tendremos que escoger con qué esperanza nos quedamos. Nos quedamos con la esperanza que Dios nos da a través de la promesa, a través de la palabra de Dios, o la esperanza humanamente, o la esperanza de este mundo, un mundo de imposibilidades, de que humanamente no se puede, porque quizá, y es verdad, que humanamente a veces hay situaciones que nos exceden, pero qué importante que contra todos esos pronósticos podamos tomarnos de la esperanza de Dios, de su palabra. Por eso es importante en nuestra mente, a veces vamos a tener que batallar en los pensamientos. Cuando las situaciones que nos rodean quieren influenciar y nos quieren boicotear la fe y nos quieren robar la esperanza y quieren desanimar, desacreditar y todas estas cuestiones que creo que seguramente todos tenemos nuestras luchas, ¿no? Pero qué importante siempre quedarnos con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. La Biblia dice que Abraham no se aferró a que su cuerpo estaba como muerto, a que ya era un hombre de avanzada edad y más imposible no se podía, ¿no? Humanamente. Su esposa Sara también dice que la matriz de Sara estaba muerta. Sin embargo, contra todos esos pronósticos, Abraham tuvo fe y le creyó a Dios y él tomó la palabra y la promesa que Dios le había dado. Por eso es importante que cada uno de nosotros, ante las situaciones que nos toque vivir, a veces nos va a pasar de estar atravesando momentos difíciles. Quizás vos vas a ver tu situación económica y quizás tus ingresos o las cosas que te rodean no condicen con lo que Dios te ha dicho a través de la Biblia, a través de la palabra. Parece que eso va en contramano o se contrapone con la realidad que uno vive. Bueno, es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que cobrar ánimo, tener fe y tomar la promesa y la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa? Y es algo, muchas veces, yo personalmente a veces tengo que lidiar con algunas situaciones donde digo, bueno, tengo que creerle a la palabra de Dios, tengo que tomar la palabra de Dios. Por eso es importante alimentarse cada día. Por eso es importante también tener el devocional diario. El propósito de estos micros es compartir una palabra, llevar una palabra para cada uno de ustedes, llevar una palabra a tu vida, llevar una palabra al hogar. Quizás hoy esta palabra que estamos compartiendo va en contramano de la realidad que vos estás viviendo. Pero es ahí donde tenemos que aprender a elegir, a escoger y a decidir por creerle y tener fe a lo que Dios dice. ¿A quién le vamos a creer? ¿A lo que la Biblia, la palabra de Dios dice? ¿O a las situaciones muchas veces que te rodean, que te dicen, no se puede, hasta acá llegaste? Elegimos como Abraham, tener una esperanza contra esperanza. La esperanza de Dios contra la esperanza de este mundo o contra la esperanza humana. Así que bueno, esto es lo que quiero compartirte hoy, que podamos tomarnos. Abraham tomó la promesa de Dios, que Dios le iba a dar un hijo y que iba a ser padre de multitudes. Su realidad se contraponía con lo que Dios había dicho. Pero obviamente el hombre creyó, tuvo fe y pudo ver el milagro en su vida. Esta es la palabra que quiero compartirte hoy.
Qué hermosa palabra, Claudio, que nos has compartido en esta tarde. Y la verdad que siempre la palabra de Dios es la que nos llena el corazón, la que nos infunde de esa esperanza de la cual hablabas y todo lo demás. Así que bueno, qué lindo, qué lindo. Y eso es lo importante siempre, de estar atentos a poder leer la Biblia. Siempre Dios nos va a hablar a través de la palabra de Dios y la necesitamos. La necesitamos. Sí, sin ninguna duda, ¿eh? A veces somos influenciados por esa esperanza que nos muestra las situaciones que vivimos, pero... O la desesperanza. O la desesperanza. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, bueno, y tenemos que aprender a elegir, quedarnos con la esperanza de la palabra de Dios. Eso es muy cierto. Eso de elegir, quedarnos con lo que el Señor nos da a través de la palabra es muy cierto, porque siempre vamos a tener dos opciones de elección, ¿no? ¿Y cuál es la que generalmente en nuestra desesperanza elegimos? Y la peor. La que nos muestra la situación circundante, la que está ahí dando vueltas alrededor nuestro, pero lo mejor que podemos hacer es elegir por el Señor, ¿eh? Así es, Eliana. Igualmente, bueno, tenemos, para seguir escuchando la palabra de Dios, tenemos nuestras reuniones. Claro que sí, los días jueves a las 20 horas te esperamos en nuestra casa, en el auditorio de Cita con la Vida, aquí en Oliva, en la calle Alem 282, donde compartimos palabra de Dios, exaltamos el nombre del Señor y tenemos un tiempo maravilloso ahí para compartir juntos. Y en estas semanas ya que van terminando el año, la verdad es que tenemos cosas bien bonitas para contarles todo lo que se viene. Así que bueno, tenemos nuestro aniversario, Claudio, también el 5º aniversario, el día 26, jueves 26 de diciembre, donde van a estar con nosotros compartiendo la palabra de Dios y compartiendo este 5º aniversario los pastores Máximo y Alicia Pérez Rosa. Así que bueno, invitar a todos. Exactamente, así que bueno, convocada toda la familia de Oliva. Así que les esperamos en nuestra casa, queremos celebrar, por sobre todo dándole gracias a Dios por este 5º año, ¿no? 5º año. Así que bueno, hasta aquí nos ha traído el Señor. Y hasta aquí nos ha ayudado. Ebenecer, dice la palabra, ¿eh? Así que bueno, les esperamos a todos, ¿eh? Claro que sí. Y nos podés seguir también a través de nuestras redes sociales, en Facebook o Instagram, en Cita con la Vida Oliva, y ahí vamos subiendo toda la info. Bueno, hasta acá llegamos, Claudio. Nos despedimos. Hasta mañana.